Hola, muy buenas a todas y a todos. Mi nombre es Ismael Sánchez Omar y soy profesor de Fisiología de la Universidad de Cádiz. Eh, Como autor vengo a presentar el trabajo titulado Nuevas técnicas motivacionales y su implicación en la asimilación de conceptos, la gamificación como detector de complejidad. En este trabajo, nosotros lo hemos realizado en una asignatura denominada Fisiología Humana, que se imparte en la Universidad de Cádiz por la Facultad de Medicina a los alumnos de medicina. Es una asignatura, la fisiología, que tiene cierta complejidad, porque es una asignatura en la que hay ciertos conceptos y hay que tener una visión muy amplia, un conocimiento muy amplio de los diferentes órganos, sistemas y la interconexión que existe entre ellos, por lo que llega un momento en el que la asignatura puede, puede considerarse una asignatura bastante compleja y difícil para el alumnado, por lo que es necesaria siempre una mejora docente o buscar la forma de conectar toda esta información de la mejor forma posible con el alumnado. Debido a esta complejidad, esta dificultad de la materia, nosotros pusimos en marcha en la inclusión de una herramienta de gamificación como era el Kahoot. El Kahoot permite, mediante cuestionarios, al final de cada tema, en la clase, lo que hacíamos era realizar un Kahoot donde el alumno pues, disponía de ese momento al final de la clase lúdico y competitivo en el que le permitía responder una serie de cuestiones relacionadas con la materia que había visto en ese día. De esta forma, estas cuestiones y con las respuestas obtenidas, a nosotros nos iba a aportar una información muy valiosa, puesto que íbamos a ver de ese contenido impartido dónde, dónde existían más carencias y dónde más fortalezas. De esa forma, al detectar las carencias principalmente, nos permite saber dónde debemos de ahondar más en la docencia. Luego, además, vimos cómo este tipo de herramienta a los alumnos les motivaba mucho y se realizó una encuesta de satisfacción y los alumnos estuvieron muy motivados e incluso consideraban que el hecho de incluir este tipo de elementos tenía como consecuencia incluso llevaba al aumento de la asistencia a clase, ¿m? Porque hacía bueno, que meter algo nuevo, una dinámica diferente que a ellos les resultaba más atractiva y más divertida y al final, quiera que no, aprender divirtiéndote de la mejor forma, ¿no? En la que uno asimila conceptos. Por tanto, viendo la información que aporta y la información y el resultado en el alumnado, consideramos que la gamificación debe de ser tenida muy en cuenta como un entorno de aprendizaje en el ámbito de la enseñanza superior. Por tanto, los objetivos de este trabajo era, por un lado, darle ese lugar a los alumnos para que tuvieran un papel activo en clase y que no siempre fuera pues en una dirección, fuera el profesor el que imparte la clase. En esta participación, nosotros permitirnos detectar esas carencias y esas fortalezas, ¿eh? Y además, de esta forma, al mantenerlos más motivados, al aumentar la asistencia a clase y ellos hacer ese esfuerzo por mejorar sus resultados en los diferentes cuestionarios de Kahoot, permitía que hubiese un mejor rendimiento académico. Para ello, ¿qué es lo que se hizo? Pues al final de cada tema se realizó un Kahoot cada día se explicaba un tema, un contenido, y al final de la clase se realizaba un Kahoot donde el alumno pues respondía a 10 preguntas. A 10 preguntas, verdadero y falso, o de respuesta múltiple.
Luego estas respuestas, el Kahoot te permite emitir informes donde ves los resultados y puedes ver qué preguntas son las que mayor dificultad han presentado y otras, sin embargo, las que se ve que ese contenido ha llegado, ha calado muy bien en el alumno. Y por último, siempre la herramienta para que sea efectiva debe tener una satisfacción por parte del alumnado para poder mantenerla en el tiempo. Y se realizó una encuesta mediante Likert, la escala Likert, para saber cómo había, qué tipo de aceptación tenía entre el alumnado esta herramienta. ¿Qué es lo que vimos? Realmente nosotros, bueno, en el caso de la docencia impartida donde se aplicó esto, fue contenido relacionado con el aparato cardiovascular y el aparato digestivo. ¿M? Como vemos, los porcentajes de respuesta de acierto y errores a nivel de la clase, el resultado es bastante positivo. Nosotros ya de esta forma, yo ya podía ver que del contenido impartido, más del 60% del contenido de clase había sido asimilado por el alumno. ¿Mm? Pero que quedaba en torno al 35% de contenido que presentaba más dificultad, ¿no? No había llegado el alumno a entenderlo. ¿No? Eh, Viendo este porcentaje, ya uno puede obtener el mensaje de que algo hay que mejorar, ¿no? A nivel docente, ya sé que ese 35% de la docencia debe de ser mejorada para llegar al alumno de forma más eficiente, ¿no? Que entre y que esa información sea asimilada correctamente por el alumno. El Kahoot, el Kahoot incluso nos permite obtener el resultado por preguntas individuales. Y en este caso, por ejemplo, tomé como referencia las preguntas en las que se obtuvo un porcentaje de acierto mayor del 80%. ¿M? Digamos que son las preguntas que a mí me dan la información en las que veo que ese contenido el alumno lo ha asimilado correctamente, ¿no? La mayoría de los alumnos, ¿no? Me está diciendo que más del 80% este tipo de conceptos el alumno lo entendió en clase y lo asimiló. ¿M? A su vez, también esta herramienta me permite ver lo contrario, donde han tenido más dificultades. Tomé como referencia que los que donde menos del 50% del alumnado, ¿no? Pues acertó esas preguntas, esas respuestas, pues mediante este informe puedo recoger esa información y analizar a máximo detalle qué es qué materia, qué conceptos son los que hay que mejorar. ¿M? Aquí, por ejemplo, veo un listado de preguntas que se plantearon, en las que yo puedo ver, por ejemplo, pues bueno, si nos vamos al punto de abajo, que el flujo turbulento, eh, que es, por ejemplo, a nivel de siguiente metabolito de efecto vasodilatador, se puede ver como conceptos de hemodinámica o a nivel de metabolito, pues han resultado de bastante dificultad, o a nivel de las glándulas del tubo digestivo también son conceptos que a lo mejor han causado un poco de confusión o no lo han llegado a entender bien. Otro tipo de enzimas también han presentado dificultad. Entonces, veo que como hay cuestiones que deben de hacerse más hincapié en la docencia para futuros cursos académicos. Y por último, se evaluó mediante escala Likert la satisfacción del alumnado. Y en esta satisfacción del alumnado pudimos recoger una muy buena impresión por parte del alumnado, donde la mayoría estaba totalmente de acuerdo en que estos Kahoot se realizasen, para empezar, que pensaban que aumentaba la motivación del aprendizaje. Además,
le servía para repasar el contenido de clase, fomentaba la asistencia a clase y además veían bien incluso de que esta herramienta no solo se aplicase en teoría, sino que también se aplicase en contenido teórico, contenido práctico y seminarios. Por tanto, como conclusión podemos decir que los programas de gamificación, en este caso el Kahoot, pues nos permite distinguir entre un contenido difícil y peor asimilado en nuestro alumnado como indicativo para la mejora docente. Y además, la gamificación es ampliamente aceptada por el alumnado de la Facultad de Medicina, ¿vale? En este caso que cursa asignatura de Fisiología Humana, pero que además los mantiene motivados y, y a tal punto de que incluso aumenta la asistencia a clase. Y por último, simplemente agradecer al resto del equipo que ha participado en este trabajo, como la profesora Noelia Giribaldi Doldán, Cristina Verástegui Escolano y Ignacio Rossetti Rodríguez, de los departamentos de Anatomía y Embriología Humana. ¿m? Y ya está, espero vuestras preguntas. Muchas gracias.